Muy buenas mi gente, bienvenidos a su podcast Ingenuos con Ingenio, un podcast de nosotros para ustedes. Pero qué especial el que se vino hoy. Hoy tenemos el especial de Halloween, pero no solo eso, es un video monumental porque tenemos a nuestros amigos de Los Compadres auspiciando este video. Recuerden, Los Compadres GT, Wings, Tacos and Ribs. Como ya lo pudieron ver en la intro de este video, gente, la comida luce espectacular, pero déjenme decirles que no solo luce, sabe completamente espectacular. La verdad es que 10 de 10. Sumamente exquisita, mis amigos. Recuerden seguirlos en Facebook como Los Compadres GT, en Instagram como loscompadres.gt y no se olviden de ordenar, mi gente. Para cualquier ocasión, esta comida cae de maravilla. Recuerden ordenar al 37420282. Pero contanos, ¿qué nos dieron? Nos dieron unas quesadillas de pollo y de res tremendas, igual que los tacos de pollo y de res, tremendísimos, Jorge. Pero yo creo que la guinda del pastel, lo que estuvo ese almuerzo así espectacular, fueron las alitas en barbacoa, Jorge, tremendas. Así es, benditas las manos de ese cocinero, se lo recomiendo. Muy bien, pasemos a la continuación de nuestro episodio quinto. Si ustedes no lo han visto, vayan a checarlo. La verdad es que se están perdiendo de algo sumamente bueno. Jorge, ¿y esa tremenda obra de arte qué es? De Alberto Durero. Aquí es donde venimos a lo paranormal de nuevo, un poquito entrándole ahí a lo paranormal, y es de las brujas. El problema es de que con esta pintura es el primer concepto que se tiene de las brujas, pero las hechiceras o los hechiceros ya venían desde antes, y muestra de ellos la mitología griega con Circe, Medea. Después vienen en la Biblia con la bruja Endor, en la historia del rey Saúl, y así viene hasta que este pintor Durero en el Renacimiento le da forma. Y para la gente que nos está escuchando, busquen la obra. La verdad es que está muy detallada, muy bonita, que es la bruja montando una cabra al revés. En esta básicamente se evidencia cómo Durero ejemplifica la situación de las brujas en esa época, ¿no, Jorge? Así es, por ejemplo, va montando la cabra porque la cabra se creía que era algún tipo de ente demoníaco. Ya se mira la escoba, en fin, tiene mucho simbolismo esta imagen, justamente. Pero este no es el único pintor o el único artista que hace esto. Por ejemplo, tenemos a Francisco de Goya en su grabado número 68 de Los Caprichos de Goya. En este, a ver, contame, ¿qué puedes ver en la pintura, Cami? Jorge, aquí lo que se aprecia es la imagen representativa de una bruja moderna, ¿no? Porque ya está con su escobita y ya está volando la bruja ahí. No, sí, exactamente, mejor no lo pudiste haber dicho. Después viene John William Waterhouse con el círculo mágico. Sí, aquí ya se ve cómo van preparando sus pócimas y demás brebajes estas brujas, ¿verdad? Sí, están listas para hacer el amarre por ahí, el mal de ojo, no sé. Bueno, aparte de eso tenemos a Francisco de Goya, que nuevamente lo planta en su obra El Aquelarre, ese vínculo demoníaco de las brujas con, valga la redundancia, el demonio. Pero bien, sí, ahí se nota como esa parte donde el demonio las va instruyendo en sus arquetipos y demás. Y demás labores, ¿no? O sea, sí, era su maestro, ¿no? Pero, Cami, ¿vos crees que todas las brujas son malas? No, Jorge, yo la verdad es que como todo en la vida siempre hay lado bueno, hay lado malo y también hay grises, ¿no, Jorge? Entonces, contanos, ¿cómo son esos colores traducidos en las brujas? Así es, y vamos con las clases de brujas. En la primera categoría tenemos a la bruja blanca. Su magia, valga la redundancia, es blanca. Estas no pueden leer cartas de ningún tipo a nadie, y tampoco pueden hacer evidencia sobre el futuro. Estas son las buenas de la película, ¿no? Sí. Si te das cuenta, una de ellas es muy famosa porque aparece en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Después viene la bruja verde. Viven por y para la naturaleza, usan las plantas para hacer pócimas de todo tipo, pueden hacer magia negra también, así como la magia blanca. Después, que creo que esto me lo tenés que complementar, que son los chamanes o curanderos. Estos provienen del África, no tiene que ser un requisito esencial. Su magia es limpia y pura, aunque pueden hacer magia negra. Son especialistas en el vudú. Sí, Jorge, como bien mencionas, estos chamanes pues están muy relacionados con la naturaleza y los espíritus que en ella se encuentran.
pues como decís que tienen que ser del África, pues yo creo que no necesitan ser del África, sino que necesitan ser de la selva, por así decirlo, ser de la naturaleza, porque estas personas que son chamanes, pues se caracterizan por eso, ¿no? Por vivir en la selva y por vivir aislados de las comunidades. A ver, pero yo me puedo ir a vivir a la selva, pero ¿qué me hace un chamán? A ver, contame. Sí, Jorge, ahora pues es más difícil reconocer a un verdadero chamán porque cualquier persona se hace llamar chamán, especialmente en estas épocas donde pues los tratamientos con medicinas y plantas, medicinas naturales y plantas, ¿no? Se está volviendo como muy trending topic y se está volviendo como muy cool hacer estos rituales. Entonces ya las personas que te ofrecen que te pueden hacer este ritual, este tratamiento, pues ya no lo hacen con un fin puramente de sanación, sino que ya va con un fin pues de reconocimiento y de lucrativo, sí, ¿no? De dinero, ya hay algo más de por medio, ¿no? Entonces reconocer un verdadero chamán es muy difícil sumamente en estas épocas, porque fíjate que aparte pues se están extinguiendo, ¿no? Porque ya si hay tanta gente recurriendo a estos pseudo chamanes que no tienen otro más interés que el puro dinero. Entonces es difícil encontrarlos, pero regularmente cuando se encuentran en unas comunidades más aisladas donde, o sea, si ya la comunidad de por sí es aislada, el chamán es todavía más aislado. Él se encuentra prácticamente solo, no le gusta compartir con el resto de la sociedad, Jorge. Pero contanos cómo es su actuación, digamos, cualquiera puede llegar a ellos. No, para nada, Jorge. Regularmente ellos se manejan solos y si deciden compartir algún conocimiento o alguna experiencia con alguna persona, pues ellos regularmente tienen que sentir el llamado o los espíritus de la selva les tienen que indicar que esta persona es la adecuada para compartir sus conocimientos. De lo contrario, ellos no harían nada. Y entonces, fíjate que hay un caso muy, muy peculiar que es en México, que es el caso de una chamana que es muy, muy famosa, que se llama Pachita. Porque fíjate que esta persona, como te digo, no tiene ningún interés en el dinero ni en el reconocimiento, pero por lo que hacía se volvió famosa y hubieron muchas personas que quisieron documentar lo que ella hacía y como te digo, no comparten con cualquiera. Entonces esta persona que documentó la experiencia de ella, pues es bastante especial, ¿no? Y entonces lo curioso de ella es de que en su campecha, ¿no? Sí, en su casa, en su cabaña. Sí, no, ni cabaña, es así pura... Sí, pues, ya creo, en su hogar. Sí, en su hogar, por así decirlo. Hacía incluso operaciones de corazón abierto, con un cuchillo y nada más que en la oscuridad, ¿no? Y entonces es interesante porque también hacía trasplantes de órganos, ¿no? Y decía que los traía del éter, por así decirlo. Y mucha gente iba con esta chamana, ¿no? Y es un caso documentado por si les interesa, ¿no? Sí, pues porque deberían de investigarlo. Creo que los chamanes son parte importante de las comunidades aisladas porque van en pro de la comunidad, ¿no? Bueno, siguiendo con la clasificación, tenemos a las meigas provenientes de España, de Galicia. Vienen, o sea, ellas son provenientes de Galicia. Su magia varía entre blanca y negra y son guardianas de los bosques. Después vienen las brujas solitarias, son las cerebritos de las brujas, déjame contarte, son las eruditas, su sabiduría son lo que las distingue, ¿no? Después viene la bruja negra, la bruja oscura, estas son las que hacen esa magia que de repente te hace sentir mal, ya sabes cómo, te hace perjudicarte, ¿no? ¿Has oído de los amarres? Sí, Jorge. Pues eso mismo está considerado como magia negra. ¿Por qué? Porque trata de cambiar el orden de las cosas, ¿no? El mal de ojo también se considera como magia negra. Después vienen las que Ernesto Martínez, que es un especialista en magia, define como las peores, que son la verdad, no sé si llamarles sanguinarias, pero bueno, practican magia negra y sacrificios, ¿no? Bueno, Cami, yo creo que vos me tenías un relato un tanto perturbador, a mi parecer, para el pobre guardia que lo vivió. Sí, Jorge, cabalmente, como lo mencionás, pues venimos de la bruja blanca, que es precisamente el color blanco, ¿no? Y en esa escala de grises, pues encontramos a lo que habías mencionado, a los chamanes y a estas brujas que vienen de
de Galicia, ¿no? Y también las protectoras de los bosques. Y entonces en esta como escala de grises, por así decirlo, pues está la leyenda de la mulata que se da en Córdoba, Veracruz, igual en México. Y esta es una leyenda del siglo más o menos XVII, en la ciudad de Veracruz, México, como bien lo mencionaba al inicio. Y entonces esta mujer era muy atractiva, era muy guapa. Y esta persona ayudaba mucho a las personas de la comunidad si se sentían mal, tenían alguna enfermedad, tenían mal de amores o cualquier cosa relacionada con magia negra, pues las ayudaba con brebajes que ella preparaba, ¿no? Y entonces, y era muy extrovertida, era una persona fuera del estándar común de la mujer en esa época. Y un día el alcalde, don Martín de Ocaña, trató de conquistarla, pero la mulata siempre no le interesaba porque... Sí, pues lo bateó. Vamos. Sí, no le interesa, y es la peculiaridad de estas personas, ¿no? Que no les interesa relacionarse mucho con otras. Y entonces la molestia de Ocaña fue tan grande de este alcalde, ¿no? Que inventó de que ella le había preparado un brebaje especial para que olvidara todo lo malo que le había hecho, ¿no? Y con ese pues argumento se le encarcela y se le da una sentencia, ¿no? Y que es la muerte por guillotina. Y entonces pues a un día de su muerte, ya en el último día que ya estaba encerrada en la cárcel, le dice a un guardia si le presta un pedazo de tiza. Ajá. Sí. Y entonces se pone a dibujar en su carceleta, en una pared, se pone a dibujar un barco y con muchas olas y el horizonte y todo, ¿no? Y entonces al final le dice al guardia, ¿qué le falta a este barco? O sea, y el guardia ingenuamente le responde, pues que navegue, ¿no? Y entonces ella le dice, correcto. Y mira cómo navega, le dice. Y ella pega el brinco hacia el barco y desaparece frente a la mirada del guardia. Entonces esta es la peculiar historia de la mulata. Sí, y nos damos cuenta del poder que estos individuos tienen. Y lastimosamente ese juzgamiento un tanto mediático de ese tiempo, ¿no? De que si alguien tenía este tipo de poderes, pues, y salía de lo común, lo liquidaban, ¿no? Sí, Jorge, yo creo que muy bien va enlazado con lo que nos vas a contar de los asesinatos en una ciudad, ¿no? De Massachusetts. Sí, así es, y es en Salem, son los juicios de Salem. Esto ocurre en Europa y en América entre el siglo XV y el siglo XVII. Esto ocurre, como su nombre lo refiere, en Salem, Massachusetts, en donde se queman a varias mujeres cabalmente por lo que vos mencionas, ¿no? Que salían del estereotipo. Por ejemplo, si tenían un problema médico como era la epilepsia, ya creían que estaban poseídas y todo ese rollo. O sea, se ve ese sesgamiento de la religión, de verdad se ve sumamente ejemplificado porque termina en una masacre. Sí, Jorge, y contanos cómo son esos casos, o sea, ¿qué hicieron para ser asesinadas estas personas? Sí, ese es un problema grande porque, como te lo decía, salían una vez del estereotipo ya convencionalmente aceptado y suponete, una niña se estaba bañando en el bosque y ni modo, para bañarte te tienes que quitar la ropa, pues. Y si alguien la miraba, decía que le estaba seduciendo al hombre y de una vez a la horca o quemada o algo así, vamos. A la gente con epilepsia también. Por ejemplo, un caso que lo estuve leyendo y la verdad es que sí me indignó, la verdad. Era de que esta mujer se casa 3 veces y era sumamente extrovertida, como el caso de la mulata. Y la terminan quemando. Entonces aquí vemos cómo ese clima de puritanismo de la época conlleva toda esta masacre, ¿no? Sí, Jorge, yo creo que por ahí también es lo que marcaba mucho a esa época, que le tenían miedo a lo desconocido, ¿no? Les aterraba lo que no tenía una explicación o no tenía un sentido espiritual desde el punto de la fe. De la fe que regularmente lo marcaba, ¿no? Entonces, por ahí nunca se abrieron a aceptar estas ideas, que imagínate que hubiera sido de una sociedad que hubiera aceptado la combinación de estas dos culturas, ¿no, Jorge? Así es, creo que fuéramos más avanzados, la verdad.
la medicina estuviera mucho más avanzada probablemente. Muchas cosas, la verdad, Jorge. Bueno, entonces siguiendo, Jorge, creo que nos vamos a la parte de los relatos, ¿no? Así es. Hoy, gente, quédense porque vamos a tener un par de relatos ahí de miedo. A mí ya se me están hasta parando los pelos ya de solo pensarlo. Pero bien, Cami, contanos, a ver, ¿qué nos traes hoy? Mira, Jorge, este es un caso de allá por Escuintla, más o menos, que todos los relatos que les traigo son de allá, ¿no? Pero como te digo, Jorge, era en un pueblo, ¿no? Y cabe la curiosidad de que esta persona, pues, en esa época era un niño, ¿no? Y tenía, pues, varios hermanos, pero se juntaba en más, o sea, tenía una conexión especial, pues, con el que le seguía de su edad, ¿no? O sea, uno más grande, ¿no? El mayor. Ajá, o sea, no el mayor, sino como que un par de años más grande, Sí, ya sabes. Y entonces, lo curioso es que su familia, pues, se dedicaba como un tipo de carnicería, por así decirlo. Entonces, cuando hacían los cortes del animal, pues necesitaban ponerlos a secar, ¿no? Para que escurriera toda la sangre y demás cosas. Sí, pues. Y entonces tenían como un tendedero de carne, por así decirlo, en el patio de su casa, para después vender esta carne. Y lo curioso que un día por la tarde, pues, se dieron cuenta que un perro brinca una valla, la valla de ellos que tenían ahí, y se intenta robar un pedazo de carne, ¿no? Y entonces viene el papá de ellos y lo empieza a agarrar a palazos al perro, y el pobre perro, como puede, se logra escapar y moribundo casi que se escapa entre la maleza del bosque, ¿no? Y lo curioso, bueno, no tenía nada curioso hasta ese momento para estas dos personas. Lo curioso viene al día siguiente. Y es que cuando ellos van a la escuela ahí con su mochilita, tranquilos a la escuela, pues en la entrada de la escuela se topan con un niño que era tartamudo y llorando se les acerca, y con esa tartamudez que tenía, les dice, bueno, ellos se le acercan primero y le preguntan, mira, ¿qué te pasó? Porque lo vieron llorando, y él entre su tartamudez le dice, es que tu papá ayer le pegó a mi papá y casi se muere. Y entonces los dos se quedan viendo con una cara de asustados. De asustados, terrible, porque imagínate, Jorge, que le dice que el papá era el perro, ¿no? Y entonces, desde ese día ya no volvieron a ver al niño, como que se mudaron del pueblito o algo, pero ya no lo volvieron a ver. Uy, Dios, esto sí está tremendo. Imagínate el trauma del pobre niño, ¿no? Por su papá. Bueno, la otra historia es de un conocido, justamente también en un pueblo. Este conocido era un 1 de enero, creo que era del 2020, vaya año el que nos tocó, cabe resaltar. Este conocido sale a bicicletar, sale con su bicicleta a bicicletar, valga la redundancia. Iba en una aldea, iba subiendo una aldea, cuando en eso mira un campo con un par de cruces, como que si las hubieran dejado ahí, como que si ya fueran viejas. Y él pasa, ¿no? Pasa, iba en su vida, que no sé qué. Después mira la entrada al cementerio y le dice, y se encuentra un señor y le pregunta, mire, ¿y esos niños de quién son? Están jugando solitos. ¿Qué niños? Ahí, aquí en esta comunidad todos los niños están en su casa, ¿no? Resulta que después se entera de que ese terreno baldío era un cementerio antiguo. Imagínate de cuántos años. Dice que en eso esta persona conocida sale corriendo del lugar. Imagínate un niño de esos. No, lo hubiera botado hasta la bicicleta. No, sí, qué cosas, Jorge. Tremendo, la verdad. Sí, así es. Por ejemplo, en los hospitales nacionales se tienen muchas experiencias. Las enfermeras cuentan, bueno, algunas enfermeras, la verdad no puedo hablar por todas, pero cuentan también de que se oye, por ejemplo, la risa de los niños, en las morgues, por ejemplo, también, que de pronto tal vez no es algo paranormal, pero ni modo, por los impulsos que tiene el muerto, llegan a veces hasta se sientan, vamos, o sea, con eso te digo todo, pues. Pero sí, por ejemplo, quiero concluir con una historia, que esto también
le pasó a un conocido. Quiero hacer la recomendación que si ustedes son de la gente que maldice demasiado, pues si creen en este tipo de cosas, que no lo hagan, ¿no? Porque este conocido dice que iba con su esposa, fue muchísimos años atrás. Iban con su esposa en una bestia, en un caballo, una mula, lo que ustedes quieran. Iban para su aldea y resulta que tenían que cruzar un río, ¿no? Ya era de noche. Y empieza a llover y este conocido tenía la maña, Peculiaridad. la peculiaridad, así es, de maldecir. Por ejemplo, decía la lluvia, lluvia del diablo, por ejemplo, ¿no? O lluvia maldita, ¿no? Entonces en eso dice que querían cruzar. Viene y pasa su esposa con la bestia. Pasan tranquilos. Cuando él quería pasar, dice que un hombre se para entre su esposa y él, ¿no? O sea, él se queda como en medio del río. Imagínate, estaba lloviendo, el río iba creciendo, ¿no? Dice que le dice, bueno, tanto que me mencionas, que aquí estoy. Dice que el hombre en ese momento se queda anonadado. O sea, el tipo se había encontrado, yo imagino que era el diablo, no sé. Se le de los meros, Jorge. Sí, de los meros. Entonces dice que en ese momento le dice, bueno, aquí estoy, tanto me amas, ¿qué querés, va? El tipo se queda con una cara, pero de susto. Desde esa vez fue moderando un poquito más eso. Milagrosamente salió. Y pues la verdad es que con eso los dejamos el día de hoy. Disfruten su Halloween. Si ya están enfiestados, disfrútenlo. Si se van a enfiestar, que no es lo recomendable, pues #pandemia, ¿no? Pero pásensela bien, la verdad. Ojo al tejo, gente. Ojo al tejo. Y queremos recordarles que este video fue auspiciado por Los Compadres GT. Wings, tacos and ribs. Recuerden ordenar al 37420282. Instagram como loscompadres.gt. Facebook como Los Compadres GT. Bueno, gente, nada más. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.